Ciudadanos, señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Mr. Yanis Sart, bienvenido a esta comisión que, como ya le ha dicho el presidente, pues no es la primera que se realiza con esta temática y que vamos a intentar, sobre todo cuando terminen las comparecencias, pues aprender de todas las aportaciones que ustedes están realizando, ¿no? Comparto plenamente la intervención que ha hecho dentro del marco general de descripción de todo este fenómeno. Y yo creo que un poco todos lo que estamos en este momento es viendo cuáles pueden ser las respuestas que se pueden dar precisamente para evitar estos fenómenos, ¿no? Y yo, en este sentido, por una parte, decir que, bueno, que yo creo que ahora se está situando en el centro, si no hay un diagnóstico que posicione un problema, pues difícilmente se puede buscar una solución, ¿no? Y es verdad que con las elecciones, por lo menos en España, de Estados Unidos y con las injerencias que pudo existir del exterior, se empezó a ver que esto podía suceder. A partir de ahí hemos visto otros fenómenos que se han producido en otros países fuera de España y finalmente lo hemos terminado viendo también en Cataluña, en un proceso también en el que está sucediendo en este momento en este país. Por tanto, yo creo que España en este momento y esta simple comisión demuestra eso, está sensibilizada de que hay problemas que tienen que ver en global con la ciberseguridad, pero también dentro de ese apartado de la falsa información y de poder generar corrientes de opinión en donde me ha gustado mucho lo que usted ha descrito como engañar al ciudadano, ¿no? Donde al final lo que se crea es una percepción, un posicionamiento sobre un tema que hace que los ciudadanos emocionalmente se impliquen de una forma concreta y que, por tanto, sus emociones deriven después en actuaciones que pueden cambiar gobiernos, que pueden forzar una opinión pública para cambiar políticas públicas determinadas, etcétera, etcétera, ¿no? Por una parte, yo tenía aquí apuntado, según usted iba hablando, que una de las cuestiones que considero básicas en este momento es la sensibilización sobre este problema. Al mismo tiempo que nos sensibilizamos, también educar al conjunto de la sociedad en un mundo absolutamente globalizado y donde todo el mundo está interactuando entre sí, pues también sensibilizar a la sociedad de que la desinformación también le afecta porque a nadie le gusta que le engañen y, sobre todo, si luego el problema que veo es la viralidad, cuando la persona coge el engaño y empieza a extenderlo también. Y entonces ya no es la raíz de donde partía ese engaño, sino que son las propias personas las que lo están blanqueando y lo están legitimando, ¿no? Y yo aquí querría preguntarle tanto si ve que pueden hacerse medidas gubernamentales para corregir esto, este tipo de campañas. Y sobre todo me preocupa más cuando son los propios medios de comunicación los que en un momento determinado, porque también hemos pasado de unos medios de comunicación donde existían unas pautas claras en donde pues cada noticia tenía que ser contrastada, tenían que analizarse las distintas fuentes, cuando afectaba a alguien llamaban y consultaban. Y ahora mismo estamos viendo que se está mezclando todo. Con la irrupción de muchísimos más medios digitales, hay quien consulta, hay quien no consulta, hay quien da ya por hecho y hay quien directamente también desinforma. Y todo eso está mezclado en este momento. Entonces, quisiera preguntarle si están actuando también en ver no solamente de dónde surge, qué tipo de información y qué tipo de información se hace circular, sino el uso que después hacen las personas de ello, unas seguramente pues engañadas y manipuladas y en otros casos también pues grupos o personas que les puede interesar en un momento determinado coger esos argumentarios para decir lo están diciendo medios, lo está publicando la gente y esto es verdad. Por tanto, querría preguntarle también si no lo he entendido mal, desde su organismo se dedican precisamente a detectar también este tipo de campañas que normalmente para detectarlas tienen que ser muy grandes, ¿no? Porque tienen que ser cosas que afecten de una manera muy importante, ¿no? Entonces, si considera también que podría ser oportuno que igual que están detectando este tipo de temáticas que en un momento determinado se están manipulando, por ejemplo, lo que ha dicho del vídeo de la niña violada, pues si pueden existir portales de referencia internacional y nacional donde se desmientan también este tipo de campañas cuando se vea que exceden la información, porque yo creo que sería muy importante, igual que existen centros de referencia donde los ciudadanos se pueden dirigir para ver sus derechos como consumidores, pues si yo veo que está circulando un bulo muy grande y eso, aquí lo hace la policía y la Guardia Civil y a veces lo hacen en sus perfiles de las cuentas de Internet, pero yo creo que tendríamos que elevar un poquito el rango cuando estamos viendo desinformaciones tan grandes que se ven muy localizadas y que están afectando a procesos muy importantes. Yo creo que tendría que existir, y por eso le pregunto a usted si lo comparte, algún tipo de publicación oficial que desmienta los bulos o avise de que ese tipo de bulos, con esos robots y dando los datos y haciéndolo transparente, porque cuando un gobierno
se siente quisquilloso de que se le pueda acusar de estar manipulando, de estar interfiriendo en un país externo, eso se puede cuestionar. Pero lo que no se puede cuestionar es decir dónde están los robots, qué tipo de información están dando, en qué idioma lo están dando y dónde está llegando. Es decir, por tanto, absoluta transparencia. Y le querría preguntar ya también, para ir terminando, evidentemente, si cree que tendríamos que hacer cambios importantes en la legislación. Y en este caso me refiero a directivas europeas que actúen directamente sobre este fenómeno, que comprometan a los Estados a tener precisamente también que incorporarlas y que obliga a los Estados a tener que combatirlas. Porque, claro, es muy fácil estar en un país, llámese como se llame, y decir, bueno, esto que está pasando aquí no somos nosotros, no es el gobierno. Se hace desde aquí, pero no sabemos quién es. También se puede hacer deslocalizado desde un país y hacerlo en Asia, y que también desde Asia estén llegando los ataques y estén organizados igual. Pero quiero decir, si se puede responsabilizar también a los Estados de que tengan, una vez conocida la información, que actuar con contundencia para desmontar esas redes que al fin de tiempo, o sea, son redes mafiosas que están adulterando precisamente la opinión pública y, repito, cambiando políticas públicas y pueden cambiar el mundo. Si cree que se debería de endurecer directivas europeas de aplicación obligatoria por parte de los Estados y que obligará a los Estados también a tener que actuar, y también si cree que tendrían que ponerse penas en consecuencia con, al final, el daño que pueden hacer. O sea, estamos hablando que si se puede a la opinión pública de todo un país, o sea, cambiarla y darle la vuelta con una manipulación, si usted considera que también tiene que haber una serie de penas muy importantes para las personas que estén participando activamente en ese fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Compartimos plenamente lo que es su intervención, está claro. Si es que esto va de eso. Lo que no entendemos mucho es cómo puede haber gente que en pleno siglo XXI y en la era en la que estamos se puede sorprender de hablar de estos conceptos, ¿no? Hace no muchos años estábamos hablando de Guerra Fría, había bloques, cada uno tenía sus intereses, querían una visión de un mundo totalmente diferente y eso hacía que hubiese un choque, como todos lo hemos concebido y lo hemos visto en el cine, en todos los sitios, ¿no? Por tanto, antes se llamaba Guerra Fría. Cuando desapareció la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, a partir de ahí se generaron los 40 conflictos olvidados, donde explota medio mundo, porque ya no eran los tuyos y los míos, y tú no te metes en los míos y yo no me meto en los tuyos, sino que cada uno iba por libre, y a partir de ahí hemos visto también los líos que tenemos y que hay que resolver en muchos conflictos regionales. Se empezó a hablar hace mucho tiempo, precisamente con otro país del que no se está mencionando nada ahora, ni tampoco hace falta, pero que era China, que precisamente estaba actuando en prepararse para este tipo de terreno de una manera muy importante y haciendo que muchísima gente recibiera formación y organizándola militarmente para actuar en un momento determinado en estos campos. No digo en qué sentido, si en el bueno o en el malo, pero eso, digamos, está ahí, ¿no? Y lo que no puedo entender, esta comisión, que es una comisión sobre ciberseguridad, evidentemente está teniendo distintos comparecientes. Y cada compareciente está hablando desde distintos aspectos de la ciberseguridad. Y, por tanto, entonces, usted hoy viene para hablar de uno en concreto y otros han comparecido para hablar de otros temas. Lo digo para defender un poco al presidente, que parece que a lo mejor ahora es que nos ha dado por la desinformación, que me parece que ha sido la actualidad y el propio grupo del partido, o sea, el Partido Socialista, que pidió que se le diera un tratamiento a estas cosas que estaban saliendo en la información, y por eso entonces estamos dedicándonos un poquito más a esto de la desinformación, que dicho sea de otra parte es absolutamente importante, ¿no? Esto no va de un mundo de buenos o de malos. O sea, si los que hacen la desinformación yo los considero los míos, entonces entiendo que está bien. Y tengo que defenderlos porque a ver si alguien los ataca, porque si dice que es Rusia, que es Venezuela, ¿cómo van a decir Rusia-Venezuela? Pues si esos son los míos, ¿no? Pero si lo hicieran otros, entonces yo sería el que atacaría diciendo que eso está mal porque lo están haciendo otros países. Yo creo que aquí lo que estamos analizando es las prácticas, si son buenas o malas, en qué pueden incidir y que no las haga nadie. Otra cosa es que estemos hablando de hechos objetivos de quién las está realizando. Y en este momento, pues se han pillado con el carrito de los helados en Rusia a Rusia. O sea, por tanto, entonces, si alguien se sorprende de eso, o de Venezuela, pues entonces que se lo revise, porque me parece que está desenfocando en ese sentido el concepto de intentar evitar que esto pueda pasar. Mire, por ejemplo, existen las asociaciones de consumidores para garantizar que no haya publicidad engañosa y que los ciudadanos no sean engañados en las cosas que tienen que consumir. Y esas asociaciones de consumidores actúan, emiten informes, algunos son preceptivos, tienen consecuencias, algunos llevan sanciones, porque ¿qué es lo que pretendemos? Que el usuario pueda recibir todas las campañas de información que quieran,
pero al mismo tiempo que no se le venda falseando un producto, que no se le utilice. O sea, hay que ver también el tema ahora de la privacidad, porque usted ha puesto aquí dos elementos muy importantes que están hoy como herramientas: el Big Data, o sea, y la inteligencia artificial. Eso es verdad que nos pueden conocer a nosotros mejor que nosotros mismos, pero vamos a ser sinceros, ¿la sociedad quiere que se la conozca mejor que a sí mismo? ¿Hemos acabado ya con la privacidad del ser humano? O sea, cuando una persona navega por la red, no tiene derecho a navegar por donde crea que tiene que navegar mientras no haga algo ilícito, y tienen que tener determinadas empresas un patrón determinado que lo pueden utilizar para bien o para mal con esa persona en un momento determinado. Por tanto, quiero decir, estamos entrando en un terreno que lo que hace falta ahora es darle normativa, dar legislación y ponernos de acuerdo de cómo preservar, o sea, la libertad individual y al mismo tiempo con el avance de la sociedad para proporcionarnos cosas que sean buenas. Entonces, si desenfocamos el tema y si lo hacemos los míos y los otros, entonces no estaríamos yendo a la raíz y difícilmente conseguiremos información importante para progresar. Yo creo que todo el mundo defiende la formación y la formación para recibir buena información como un elemento que nos puede garantizar la libertad del ciudadano. O sea, si los ciudadanos están formados, será mucho más fácil que no se les pueda engañar o que sepan cómo se tienen que defender o cómo pueden acceder a una información que sea veraz. Cuando los ciudadanos están desinformados y a las sociedades que no tienen formación adecuada, pues evidentemente son mucho más vulnerables. Y por eso todos los que creemos y defendemos en sociedades modernas decimos que el valor principal, no solo para la economía y para competir, está en la formación, pero para tener ciudadanos libres e iguales. Porque si no, entonces... Y ahora aquí estamos hablando, y usted ha venido a exponer, desinformación y cómo esas campañas organizadas pueden incidir en la sociedad. Y cómo eso, si se hace de una manera que, además, aparente ser lo que no es. Estoy de acuerdo con usted con lo que ha dicho de que tienen que ser organismos independientes los que en este sentido, en todo caso, auditen y pongan, digamos, un poco su informe o la información que tengan que hacer. Pero aquí también se ha dicho, hay una cosa que son hechos. Y los hechos sí se pueden describir en todo momento. Y si se están bien. Y aquí estamos hablando ahora mismo sobre actuaciones políticas para cambiar opiniones públicas sobre conflictos muy sensibles. Llevamos muchísimos años hablando, en este caso nuestro, de la unidad de España y de la importancia de nuestras comunidades autónomas y de cómo tener todo el encaje, para que ahora mismo venga alguien desde fuera de España a desinformar al conjunto de la gente y a lo mejor de manera decisiva para liárnosla más y tratar de romper la unidad de este país. Por tanto, lo que estamos hablando es un tema muy serio. Los militares empezaron a afrontar hace no mucho tiempo también el tema de la información económica, porque hoy también se puede hundir a un país. O se puede hacer que un país tenga problemas, o se puede hacer que determinados fondos de inversión de repente multipliquen sus beneficios y que haya sociedades que de repente sean más pobres. Por tanto, todo esto está viniendo de la mano de la tecnología y puede tener un buen uso o puede tener un mal uso. Y yo creo que nosotros como gobernantes tenemos que defender un buen uso de todo esto y sobre todo que no se pueda manipular ni engañar a nadie y que tengamos defensas para podernos, en este sentido, pues garantizar que tenemos una sociedad libre, de ciudadanos libres e iguales. Por tanto, le quiero animar en su trabajo, en este apostolado que también está haciendo hoy en España y que siga desarrollándose. Yo creo que hay que implicar una red en toda la Unión Europea que esté conectada para trabajar muy sincronizada. O sea, diagnóstico, se detecta, se informa y se actúa. Y hay que ver cuáles son los niveles en los que se puede actuar, pero repito, desde un pensamiento mucho más profundo de los efectos del Big Data, de la inteligencia artificial, de la manipulación, de la desinformación y de, sobre todo, preservar la libertad, en este sentido, digamos, de los ciudadanos. Por tanto, animarle a que siga, repito, esta cruzada de apostolado, porque yo creo que es importante, y animar a mis compañeros de comisión de distintas ideologías, de distintos partidos políticos, que no veamos esto como los nuestros o los otros, porque si lo vemos así, entonces difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en qué puede ser ético, no ético, bueno o malo, que es lo que tenemos que hacer para que ningún país pueda hacerlo y no pueda hacer una intromisión en cosas que un día nos pueden venir bien, pero otro día nos pueden venir mal. Volver a agradecerle su intervención. Muchas gracias.